Entonces, digamos, empecemos que quería hablar ya de derivadas parciales y todo, pero quedaron unos temas pendientes de las funciones de varias variables. Entonces me gustaría hacer un ejercicio más de curvas de nivel y me gustaría también mencionarles cómo se trabaja el tema de el dominio de funciones de tres variables. Va a ser bastante similar al de funciones de dos variables, solo que ahí graficar el dominio sí va a ser todo un reto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacer un ejercicio más de curvas de nivel y con una aplicación. Entonces la idea es que con curvas de nivel lo que tienen que hacer es igualar la función a un valor constante y resolver para y. Y luego solo van graficando esas diferentes curvas para diferentes valores de K, valores estratégicamente seleccionados. Entonces ahorita una de las principales aplicaciones de las curvas de nivel ocurren en problemas económicos. Entonces posiblemente algunos de ustedes en microeconomía vieron esta función de producción Cobb-Douglas, que es un modelo bastante básico para decir, digamos, cuánto puedo producir, cuánto puede producir una empresa o más que todo una fábrica si uno tiene X número de trabajadores y Y número de capital. Entonces, digamos, esta es una función de producción bastante común, bien bonita, porque si en algún momento, si tienen un montón de maquinaria, pero nada de trabajadores, no producen nada, y de la misma forma, si tienen un montón de trabajadores, pero nada de capital, entonces tampoco van a poder producir nada. Hay algunas cuestiones que no son tan realistas de esta función, pero dejémosla así. Entonces, digamos que X es el trabajo y Y es el capital. P es el nivel de producción. Esto puede estar en términos de miles de unidades de trabajo o miles de unidades de capital. Y el resto de variables que tenemos ahí son constantes. A mayúscula, alfa y beta son constantes. En álgebra lineal voy a hablar con más detalle sobre estas funciones, cómo se pueden encontrar alfa y beta y qué significan. La idea es que entre más grandes sean alfa y beta, quiere decir que entre más trabajadores que contraten, todavía van a producir más. Entonces, si esto los pueden hacer lo más alto posible, van a poder producir más. Pero obviamente esos los estiman con regresiones y todo. Entonces, la idea es que generalmente, digamos, los economistas están interesados en graficar isocuantas. Entonces estas isocuantas son curvas de nivel para la función de producción. Y eso lo que les están diciendo de estas isocuantas es la combinación de X y de Y. Bueno, las combinaciones, porque de hecho son un montón de combinaciones que van a tener a su disposición. Las combinaciones de X y Y para producir P. Y obviamente esto ayuda, pero para terminar de resolver el problema económico, la gracia es tratar de ver cuánto escoger de X y Y para maximizar el nivel de producción o para minimizar el costo. Entonces empecemos a trabajar acá. Entonces hagamos un ejercicio, yo creo que ese ya era como el ejercicio 4. Grafique las curvas de nivel. Creo que voy a cambiar este ejercicio respecto al de la otra sección. El de la otra sección está un poco difícil de graficar. De P, Y por X a la 1 medio para los niveles de producción de 1, 2, pongamos 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es que vamos a igualar P, toda esta función a un valor P, resuelvo para Y y luego intento graficar esa función.
Entonces la idea es que todo lo igual acá. Bueno, aquí lo igualaría a P. Y resuelvo para Y. Ahorita lo quise hacer así porque en la otra sección estábamos teniendo valores que se iban volviendo muy grandes. Entonces aquí, como pueden ver, todas las isocuantas tienen esta forma y casi que podría decirles que con una función de producción Cobb-Douglas todas estas funciones se van a ver de esa forma, una forma como que tienen asíntota vertical, luego horizontal y solo estas se van moviendo. Y eso es utilísimo para la hora de hacer análisis económico porque les simplifica un montón el análisis económico. Entonces la idea, nosotros solo para tener una mejor idea de cómo se comportan estas funciones, miremos qué sucede cuando k es igual a 1. Tengo que graficar y es igual a 1 dividido x a la 1 medio. Esta función la vamos a graficar con bastante rapidez porque recuérdense de que esta función tiene asíntota vertical en x es igual a 0 y asíntota horizontal en y es igual a 0. Yo creo que lo voy a poner acá para tener más espacio para mi gráfica. Entonces esto es la clave para poder graficar esta función de una manera bastante rápida. Aquí, como pueden ver, esta función se define cuando x tiene números negativos, pero igual que nos importa porque no estamos trabajando con ni número de trabajadores o de maquinaria negativo. Entonces la idea es que aquí tengo x y lo que va a pasar es que cuando x es igual a 1, y es igual a 1. Y luego, digamos, si x es igual a 4, y es igual como a 1 medio. Entonces vamos a estar aproximadamente como aquí. Y así pueden ir viendo, a medida que van poniendo números más grandes de x, y se va haciendo más pequeño. Y si por ejemplo quieren trabajar con x es igual a 0.5, entonces y ya va a ser igual a 4. Y pues sí, estaría como por acá. Entonces aquí podemos ver cuánto necesito de capital y trabajo para producir una unidad. Entonces me voy o con 1, 1 o con 4 y 1 medio y así continúo. Entonces la idea es, bueno, ¿qué sucede ahora cuando k es igual a 2? Me va a quedar un poco pegado. Yo creo que vamos a poner 4 y 6. Si pongamos 4 y 8. Entonces la idea es que ¿qué sucede cuando k es igual a 4? Tengo que y es igual a 4 dividido x a la 1 medio. Esta función p es prácticamente igual a esta, solo que cuando x es igual a 1, esta función va a tener un valor de 4. Y luego, obviamente, digamos, si por ejemplo tenemos que x es igual a 4, esta función ya va a tener un valor de 2. Entonces va a estar aproximadamente por acá. Y aquí siempre vamos a tener que respetar las asíntotas verticales y horizontales. Entonces esta va a tener este tipo de comportamiento. 1, 4, 5, 6. Yo creo que hasta 6 vamos a llegar. 8 ya no me alcanza la gráfica. Es la escala cuadriculada. Entonces ya digamos, cuando k es igual a 6 o p, y es igual a 6 dividido x a la 1 medio, y va a ser prácticamente el mismo comportamiento. 6 y yo creo que aquí se vuelve como 3. Y estas pareciera que no se están acercando a la asíntota horizontal y es igual a 0, pero la gracia es que si quieren tener, digamos, que se acerquen más a 0, necesitaríamos tener números más grandes para x. Entonces lo curioso es que todo esto, digamos, lo podemos graficar en desmos. Digamos, puedo poner aquí, puedo graficar 1 dividido x a la 0.5. Aquí se están cortando, pero es que estas dos son diferentes. 0.5, tenemos 4
Y luego agarremos esta, pero le ponemos el número 6. Muy bien. Y aquí si quieren podemos jugar un poco con la escala Y. Podemos poner la escala Y entre -1 y no sé, 15. Y el X entre 1 y 20. Sí, ahí está. Ahí está relativamente bien. Entonces así pueden ver que se miran estas isocuantas. Son paralelas, aunque ya digamos cerca de las asíntotas verticales y horizontales pareciera que se están intersectando, pero no se están intersectando. Lo único es que sí cuesta apreciar de que si están despegadas o juntas. Entonces, prácticamente, digamos así, es como aquí les puse una aplicación de curvas de nivel. Y la gracia de esta aplicación es que en algún momento, digamos, en economía les van a preguntar, miren, el capital cuesta R y el trabajo cuesta W. Entonces van a decir, mire, esto es el presupuesto que tiene, no va a ser un presupuesto infinito, sino que esto va a ser, digamos, igual a una cantidad. Generalmente se utiliza B mayúscula para budget. Y la idea es que si uno tiene este presupuesto, uno quiere tratar de ver cuánto escoger de X y Y para maximizar el nivel de producción. Entonces la gracia aquí es que vamos viendo qué tanto podemos jugar con la curva de presupuesto y la solución que les dan en microeconomía es que maximizan el nivel de producción o utilidad cuando la recta de presupuesto y la isocuanta son tangentes. Esa es una forma geométrica de decir algo que esa es la solución de un problema de optimización. También puede que les volteen el problema, les pueden decir, mire, cómo podemos minimizar el costo si quiero producir exactamente esto. Entonces también en algún momento uno tiene un problema bastante similar a ese, pero visto desde otro punto de vista. Entonces, con esto, digamos, ya terminamos bastante bien el tema de curvas de nivel. Quiero hablar un poco de funciones en varias variables y cómo encontrar los dominios de esas funciones. Solo, Sí, disculpe, ¿podría repetir qué sí. era lo que pasaba cuando el presupuesto y las isocuantas eran tangentes? Que aquí, digamos, aquí se maximiza la producción. No, ok. Esto solo lo mencioné, pero es solo porque, digamos, al final de este capítulo vamos a ver problemas de optimización y uno de los problemas de optimización que va a estar saliendo es este. Pero nosotros nos vamos a ir más fácil, vamos a despejar para aquí y es igual a p dividido x a la 1 medio, de aquí despejo y, lo sustituyo en esta función de producción, tomo una derivada y le igualo a 0 para encontrar ese máximo o mínimo relativo. O en todo caso utilizamos el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces eso es mucho más claro que hacer este análisis de mover una curva de presupuesto y ver cuándo soy tangente a una de las curvas de indiferencia. Eso sí es Al final es lo mismo, pero geométricamente cuesta verlo. Pero aquí solo les estoy mencionando esto para que miren cómo se van atando todos esos temas. Entonces, digamos, ¿qué sucede con las funciones de varias variables? Aquí lo que sucede es que ahora puedo tener n variables independientes. Y estas se les pueden poner, digamos, ya sea las letras del abecedario, o en todo caso, si ya son un montón de variables independientes, generalmente lo que uno hace es que uno utiliza subíndices. x1, x2, x3 y hasta xn. Y aquí, digamos, va a haber todavía una sola variable independiente. Que puede ser y o z. Ahí sí que le pueden poner el nombre. Dejémosle z para mantener lo que hemos estado trabajando. Entonces la idea es que puedo tener esta nueva regla.
Pero igual, aquí lo que va a pasar es que a cada punto en Rn le corresponde un solo valor de z. Y pongo Rn solo para decir de que ahora tengo una n tupla ordenada. Subamos un poquito más. Un solo valor de z. Entonces, puede parecer un objeto sofisticado, de hecho es un objeto más sofisticado. Estas funciones en n variables ya no se van a poder graficar porque solo podemos llegar hasta 3 dimensiones y aquí necesitaríamos n más 1 dimensiones. Pero igual van a ver de que tienen ciertas similitudes con hasta con las funciones de una variable. El dominio de estas funciones sigue siendo los puntos x1, x2 hasta xn, para los cuales f está definida. Entonces, nos vamos a trabajar de la misma forma. Entonces, ahorita solo vamos a hacer un ejercicio de encontrar el dominio de una función de 3 variables. Y con esto, digamos, ya terminamos este tema. Se pueden evaluar, pero ahí no vamos a estar metiéndonos mucho en cómo evaluar funciones de n variables, porque solo es de sustituir valores. Entonces eso no tiene tanta gracia. Pero si hagamos este ejercicio de encontrar el dominio de esta función, entonces encuentre el dominio de la función w igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sucede acá es que a pesar de que, cuidado, tengo que subir. A pesar, digamos, de que ya no voy a poder graficar esta función porque te necesitaría 4 dimensiones, igual todavía puedo decir, bueno, esta raíz tiene que tener adentro un número positivo para que la función esté definida. Entonces todavía, digamos, la idea es que esta función está definida cuando 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado es mayor o igual que 0. O en todo caso, estos 3 números, si los sumo, me tienen que dar menos de 4. Bueno, la suma es al cuadrado, tiene que ser menor que 4. Entonces, digamos, aquí ya tengo el dominio de la función. Y puede parecer un problema bien breve, pero esa es precisamente la idea de los dominios de funciones de n variables. Uno solo tiene que encontrar las regiones o superficies o parte del espacio donde va a estar definida la función. Y aquí podría ya terminar, pero lo que pasa es que aquí tengo una ecuación bien interesante. Prácticamente esta es la ecuación de una esfera de radio 2. Entonces aquí todavía puedo graficar, digamos, el dominio de esta función. Pero lo que sí es que van a ver de que ahora ya tengo que graficar en 3 dimensiones y esto solo es el dominio. No, digamos, ya graficar el rango. No graficar lo que las superficies de nivel. Eso sí ya se vuelve todavía más difícil. Entonces, digamos, aquí tenemos algo como esto. Y aquí estaría el 2, 2, 2, 2. Y bueno, con X es un poco capcioso. 2 y 2. Entonces la idea es que aquí trato de graficar un círculo. Se borró acá. Aquí voy a tratar de graficar otro círculo. Obviamente aquí
esta figura no nos va a quedar tan exacta. X, Y y Z. Y luego aquí trazo un arco para decir de que ya tengo el hemisferio superior. Aquí abajo puedo trazar otro círculo para... Este salió relativamente bien. La única parte que no me gusta mucho es este círculo de acá. Este tal vez va más así. Entonces, aquí ya tengo el dominio de mi función y de hecho el dominio de esta función no solo es la esfera, sino también lo que está dentro de la esfera. Entonces también vale la pena sombrear todo lo que está dentro de la esfera. Y esto se puede volver un verdadero relajo si en algún momento el dominio les queda fuera de una esfera y adentro de todo, si les queda un cascarón esférico. Graficar un cascarón esférico sí es un poco más complicado. Entonces aquí, digamos, no solo es la esfera, sino también todos los puntos adentro de la esfera. Y estos problemas ya se pueden volver bien complicados, incluso con figuras geométricas, con superficies sencillas como planos o paraboloides. Entonces, solo quería terminar con esto para que miren ya cómo se complica ya las funciones de varias variables, el análisis de su dominio o de sus superficies de nivel, porque ya todos los problemas se vuelven tridimensionales. Y son superficies porque ahora tengo que igualar 3 variables a una constante. Entonces la idea es que para ver las 4 dimensiones como que uno tiene que imaginarse cómo ir poniendo esas superficies en una cuarta dimensión. Entonces, de este tema ya no hay más, digamos, solo están los ejercicios de la tarea. Ahorita, digamos, ya voy a poder empezar uno de los temas más relevantes del curso, que es el de derivadas parciales. Derivadas parciales nos va a permitir resolver problemas de optimización, encontrar planos tangentes a una superficie y determinar incluso razones instantáneas de cambio. Y lo bonito que les tengo es que este tema puede parecer muy difícil porque uno dice, ay, ya solo las funciones de varias variables introdujeron nuevos elementos, pero la ventaja de derivadas parciales es que ya todo, ya sabemos cómo calcularlas, lo único es que tenemos que recordarnos de cuál es la definición de derivada y cómo se mira esta definición para funciones de dos variables. Entonces la idea es que si tengo una sola variable, y otra cuestión, pueden ver que la sección que anterior, 14.2, límites y continuidad, esa no la vamos a estar viendo en el curso. Continuidad es bastante similar a una variable, solo que ahí en algún momento se complica por el hecho de que algunos de los límites en dos variables sí se vuelven difíciles de evaluar. Y prácticamente la conclusión que llegamos es que funciones polinomiales, trigonométricas, que van a ser continuas en su dominio. Entonces ahí no vamos a estar lidiando mucho con ese tema. Entonces la idea es que cuando queríamos encontrar la derivada de una función, así utilizando la definición de límite, lo que decíamos es que f de x la evaluábamos en x más h para ver, digamos, me moví un paso h, quiero ver cuánto cambia el valor de la función, le resto el valor original y luego divido este cambio por todo lo que cambié en h. Y la idea es que este h hay que volverlo lo más pequeño posible para encontrar el valor de esta derivada. Esto, digamos, es como la pendiente de una recta tangente. O una velocidad instantánea. Entonces la idea es que esta misma definición de límite la vamos a utilizar para
encontrar las derivadas de una función de dos variables. Entonces, en una función de dos variables, se extiende esta definición y ahora se encuentran dos derivadas. Y como son dos derivadas, entonces aquí solo agregamos una palabra más, parciales, para indicar de que esa no es la derivada de una función, sino solo es la derivada respecto de una variable. Entonces estas van a estar denotadas como f de x, f subíndice x y f subíndice y. Y aquí también van a ver que hay otro cambio. En vez de poner f' o df de x, voy a poner un subíndice indicando cuál variable quiero que deriven. Entonces aquí solo voy a escribir las definiciones de derivadas parciales. Y prácticamente esto solo va a ser una definición que no la vamos a estar utilizando porque qué tedioso encontrar derivadas parciales de una función de dos variables utilizando esta definición. Y más que ya tenemos reglas de derivación. Entonces la idea es que voy a volver a escribir esta definición, pero lo que quiero decir es que si quiero encontrar la derivada parcial respecto a x le sumo h, tengo que poner coma y porque es una función de dos variables. Pero entonces aquí va a haber un cambio en el valor de esta función, le resto el valor f de x, y divido todo esto dentro de h. Se borró esta línea. Entonces eso es todo. Entonces prácticamente encontrar una derivada parcial de f respecto a x es lo mismo que encontrar f', pero con la única observación de que observen de que y no está cambiando. Entonces y se mantiene constante. Y luego f de y x, y es igual al límite cuando h tiende a 0, f de x, y más h, menos f de x, y, dividido h. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Ahora lo que estamos cambiando es el valor de la variable y. Le estoy sumando un pedacito h y luego le resto el valor de la función original. Entonces ahora con esta derivada parcial respecto a y, x se mantiene constante. Y esto es maravilloso porque como prácticamente estas tres definiciones son lo mismo, puedo encontrar las derivadas parciales de esta función utilizando las reglas de derivación conocidas. Entonces la maravilla de esto es que se pueden utilizar las reglas de derivación conocidas, no tengo que volver a encontrar todos estos límites. Entonces lo que puedo decir acá es que se pueden utilizar todas las reglas de derivación conocidas para funciones de una variable pero se deben tratar las otras variables como constantes. Subamos un poquito más. Y aquí ya terminamos. Ya no tengo que hacer más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahorita? Lo que hacemos ahorita es que ya podemos hacer ejercicios. Y esto posiblemente en algún momento en microeconomía se
mencionaron como el principio de ceteris paribus, que es una frase en latín que significa el resto de factores se mantienen constantes. Entonces esto nos va a ayudar un montón porque vamos a poder hacer hoy el día de hoy un montón de ejercicios derivadas parciales. Yo creo que también vale la pena que aprovechando este espacio para decirles de que la notación derivadas, hay diferentes notaciones derivadas parciales. Porque en algún momento hay personas que les gusta utilizar el símbolo delta. Y esto solo es un detalle técnico. Entonces, digamos, en algún momento pueden ver algo como df de x. Y este delta f dividido delta x es simplemente la derivada parcial de f respecto a x. Muchas veces pueden ver también de que como z es igual a f de x, y, pueden ver esto como z de x o delta z dividido delta x. Entonces hay muchas notaciones para las derivadas parciales. Pero estas 5 les están diciendo lo mismo. Encuentre la derivada parcial de f respecto a x. Otra pequeña notación que van a ver es que, como digamos, algo que también les está diciendo esta definición es que como h es una variable temporal, en realidad, digamos, ya cuando resuelven estos problemas de límites, sus derivadas parciales van a seguir siendo funciones de dos variables. Entonces, como son funciones de dos variables, tranquilamente las puedo evaluar, puedo encontrar el dominio de esas funciones y eso me va a servir un montón para saber dónde las funciones son diferenciables. Entonces, la idea de acá es que las derivadas parciales de f también son funciones de dos variables. Entonces, se pueden evaluar en el punto A, B. Y van a ver que este punto A, B es importantísimo porque ahí nos va a dar una pendiente de una recta tangente en dirección de X o en dirección de Y. Entonces la idea acá es que puedo decir df de X, bueno, delta F dividido delta X, barra vertical, A, B, y esto es una forma de decir quiero evaluar esa derivada parcial en el punto A, B. No me gusta mucho esta notación, pero la estoy escribiendo porque puede que les aparezca. Y hay otra que podemos tener es que tal vez no f subíndice x, sino z subíndice x, A, B. Entonces también tenemos estas otras notaciones. Y ahorita sí, ya finalmente lo que vamos a hacer en el resto de la clase son ejercicios de derivadas parciales. Entonces aquí tenemos un montón de ejercicios. Entonces encuentre las derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces empecemos con un problema relativamente banal. F de x, y 2x al cuadrado más 6x por y al cuadrado, pongamos más 8 por y. Entonces la idea acá es que cuando les dicen encuentre las derivadas parciales hay que encontrar todas. Si tienen dos variables van a tener dos derivadas parciales. Entonces digamos, solo por usar esta notación delta voy a poner df de x
Aquí lo que vamos a ver es que derivo esta respecto a x, 4 por x. Ahora aquí tengo que tener cuidado porque no solo encuentro la derivada de 6 por x, sino que encuentro la derivada de 6 por x y lo multiplico por y al cuadrado. Entonces aquí es como que 6 por y al cuadrado fuera una constante. Entonces a la hora de derivar acá, la derivada de x es 1 y trato a esta como una constante. Y aquí pueden ver un contraste interesante. Si tengo una x multiplicada a una y, todavía sobrevive esa función en y. Pero si está aquí sola, entonces ahí sí todo esto respecto a x es igual a 0. Entonces, bonito ejemplo porque les permite contrastar cómo si en algún momento se mantiene la variable y, pero en otro momento no. Entonces la derivada parcial de f respecto a y, ahora la historia se revierte. Las x's ahora se tratan como constantes. Entonces aquí tengo 0 más la derivada de y al cuadrado es 2 por y. Entonces tengo más 12 por x por y. Y este término lo puedo derivar sin ningún problema respecto a y. Más 8. Y como pueden ver, siguen siendo funciones en dos variables. Hay veces que dependiendo del problema puede que les desaparezca una de las variables en esta función, pero igual en teoría sigue siendo de dos variables. Pero sus gráficas son bastante fáciles. Entonces, digamos, hagamos un segundo problema. Yo creo que aquí vale la pena que practiquemos las propiedades de funciones exponenciales. Y voy a poner si seno de y por 4 a la x más ¿qué otra función elemental tenemos ahí? Ya se va a poner y al cuadrado por seno hiperbólico de y. Y yo creo que ese está bien. Entonces ahí lo cambié un poco respecto a lo que tenemos en el libro, pero hacemos unos problemas un poco diferentes. Entonces, digamos, aquí la idea es que cuando derive respecto a x, acá solo derivo el 4 a la x, el seno de y lo trato constante. Entonces aquí lo que tendría que poner es que la derivada parcial de esta función g respecto a x es copio el seno y luego derivo 4 a la x. 4 a la x por logaritmo natural de 4. Y luego voy a poner más 0. Porque todo esto no depende de y. Y luego, cuando calcule la parcial de g respecto a y, el 4 por x ahora lo trato como constante, pero este seno de y si lo tengo que derivar, su derivada es coseno de y por 4 a la x. Y aquí sí tengo que derivar respecto a y aquí como pueden ver, aquí sí hay una regla del producto. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, como aquí hay una regla del producto, voy a tener que derivar esta primera función respecto a y, 2 por y, por seno hiperbólico de y. Luego copio la primera función y la multiplico por la derivada de la segunda. Entonces aquí más que todo van a ver, estamos viendo un nuevo tema, pero el enfoque de hoy es que nos familiaricemos con otra vez con las reglas de derivación. Entonces hagamos aquí un último. Vamos a poner h de u, t. Bueno, Cristian, ¿Sí? disculpe, no es una pregunta tan importante, pero ¿por qué en el inciso B no uso delta, digámoslo así, en la escritura? Porque eso es opcional para ustedes. Entonces, digamos,
Yo les voy Entonces a... es lo mismo. Es lo mismo, sí, por eso es que puse aquí la anotación, sí. Sí, gracias por preguntar acá. Sí, ven, estas notaciones son las mismas. Ah, perdón, ahora ya te entendí. No, no había cachado ahí, perdón, Ah, Brian. pero está bien y por eso es que vale la pena que hagan algunas preguntas claves de en algún momento u otro. Entonces, digamos, aquí voy a tener que digo yo, t a la cuarta menos 8 dividido... ¿Qué función? Pongamos acá secante, solo por secante a la u cuadrado. Ah, bueno, aquí se va a complicar un poco, pero dejémoslo así. Dejémoslo así. Entonces la idea de acá es que tengo que encontrar la derivada parcial de h respecto a u y la derivada parcial de h respecto a t. Entonces de h respecto a u tenemos un pequeño problema. Tengo uno dividido secante. Ese yo creo que nos conviene más ponerlo como coseno por u cuadrado. Entonces, ¿por qué lo pude poner tan bonito? Porque como 1 dividido secante es igual a coseno, por eso es que me queda esto. Y esto lo hice solo para evitar la regla del cociente, porque igual podían usar cociente, la derivada de esto es 0, 0 menos 0 por este, menos la derivada de este secante por este término, dividido todo esto al cuadrado. Uy, qué horror. Mejor trabajemos así la expresión, porque de esta forma, ya para encontrar la derivada parcial de h respecto a u, tengo t a la cuarta menos 8 por la derivada de esto. Y aquí pueden ver que hay una regla de la cadena ahora. Pero igual, digamos, derivo u al cuadrado. La derivada de esto es 2 por u. Y la derivada de coseno es menos seno. Voy a pasar el signo menos hasta enfrente de la expresión para que se pueda leer de una forma más clara. Entonces, digamos, aquí ya tengo la derivada parcial de h respecto a u. Y ahora la de h respecto a t. Aquí también pareciera que tengo que hacer un cociente, pero como este no depende de t, entonces me despreocupo por completo eso. Entonces solo derivo t a la cuarta menos 8 respecto a t. 4 por t al cubo, y ya sea lo dejan 4 por t al cubo dividido este secante, o 4 por t al cubo multiplicado por coseno de u al cuadrado. Entonces digamos ahí ya estaríamos. Como van a ver, vamos a hacer más de estos ejercicios derivadas parciales, también cómo encontrar derivadas parciales para funciones de dos variables. Entonces ahí vamos a continuar con esos problemas. Entonces, como les decía ahorita, hay que recordarse también de que se pueden utilizar las reglas del producto, cociente y de la cadena vamos a borrar esto, para encontrar derivadas parciales. Hasta van a ver que se puede utilizar derivación implícita, pero todo a su momento, todo a su momento. Entonces los que conocen bien este tema tal vez se van a aburrir un poco hoy, pero prefiero dedicarle detalle, dedicarlo con suficiente detalle y no decir, no miren, ustedes ya saben derivar, mejor hagamos estos ejercicios. Entonces vamos a encontrar las derivadas parciales de las siguientes funciones. Muy bien.
Les voy a escribir aquí algunos problemas diferentes respecto a los de la otra sección para que tengan algo más interesante. Logaritmo de 2 por x a la cuarta más x por y menos 3y a la cuarta. Entonces, cuidado, aquí pareciera que tengo que hacer una regla del producto, pero no hay que hacer una regla del producto. Entonces, la idea es que quiero encontrar la derivada parcial de f respecto a x. Y esta la que va a ser igual es que primero tengo que derivar el logaritmo. La derivada de un logaritmo es 1 dividido todo eso. 2x a la cuarta más x por y menos 3 por y a la cuarta. Y luego lo que tengo que hacer es encontrar la derivada de todo esto respecto a x. Entonces aquí lo que necesito es 8 por x más y. Y bueno, más 0, pero ese ni lo voy a escribir. Entonces así nos quedaría esta derivada parcial. Algo que sí sería un ejercicio mucho más difícil es encontrar las derivadas parciales de esta función. Ese sí ya se vuelve un ejercicio tedioso. No, nada amigable. Entonces df de y va a ser bastante similar. Tengo 2 por x a la cuarta más x por y menos 3 por y a la cuarta. Y luego derivo todo esto respecto a y, todo lo adentro del logaritmo. 0, x menos 12 por y al cubo. Y aquí, digamos, como pueden ver, son bastante similares estos resultados. No hay mucho que hacer ahí. Entonces hagamos un segundo problema. Entonces ahora voy a tener e a la 2r por coseno de teta más, vamos a poner seno inverso. Seno inverso de teta al cubo, solo por poner algo. Entonces este ya está un poquito más interesante, pero igual, digamos, la idea es ir viendo, aquí eso no tiene sentido. Es g de r, teta. Si no, no sirve para nada este problema. Entonces encuentro la derivada parcial respecto a r y la que es respecto a teta. Entonces respecto a r, lo que van a ver es que solo acá tengo a la variable r. Entonces empiezo derivando esta función exponencial. La derivada de esta función exponencial es copio la función exponencial y luego derivo el exponente parcialmente respecto a r. Entonces la derivada de toda esta potencia respecto a r es 2 por coseno de teta. Yo aquí solo voy a poner más 0 por poner algo. Y aquí tengo g, ahora ya puedo encontrar g de teta. Entonces vuelvo a copiar esta función exponencial e a la 2r por coseno de teta, pero ahora derivo el exponente respecto a teta. Entonces la derivada de coseno es menos seno. Entonces ahora voy a tener que poner 2r por seno de teta, y recuérdense que el signo negativo también hay que incluirlo. Les recomiendo ponerlo adelante en vez de poner un menos 1 ya aquí afuera, porque pareciera de que tienen esta expresión menos 1, pero no, es esta expresión por menos 1. Y luego este último es un poco controversial porque, digamos, hay que encontrar la derivada de seno inverso. Y estas son derivadas que uno no utiliza mucho, entonces uno tiende a olvidarlas. Entonces, digamos, si quieren encontrar la derivada de tangente inverso, esto es 1 dividido 1 más u al cuadrado. Y la de seno inverso es 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Entonces estas vieron que las utilizábamos en los temas de sustitución trigonométrica y cuando encontramos en cálculo diferencial las derivadas de funciones inversas.
Entonces aquí literalmente lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula. Más 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos todo este término al cuadrado. Entonces aquí va a tener teta a la 6. Desafortunadamente no he terminado porque como esta u depende de x, entonces ahora tengo que derivar este teta al cubo respecto a teta. Entonces la derivada de todo de teta al cubo respecto a teta es 3 por teta al cuadrado. Entonces en realidad estas reglas se miran más de esta forma. Encuentran primero la derivada de tangente inverso y luego la derivada de lo que está dentro de tangente inverso o de seno inverso. Entonces pueden ver que esto es más como un repaso de derivadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre estos problemas. Todo claro, Cristian. Ah, excelente. Ah, y solo cuál es tu nombre que... Adrián o... Ah, Sergio. Mía. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, no. Perdón, es que pensé que me estaba Ah, preguntando. Diego, sí. Y ahí ya vi que te autorizaron lo de tus exámenes, entonces ahí solo te estarán mandando el vínculo que dentro de 2 semanas. Bueno, yo creo que no es ni siquiera dentro de 2 semanas, dentro de 10 días. Y el libro ya va a estar el viernes disponible en el bookstore. Entonces ahorita solo nos quedan 5 incisos más, pero esto es más que todo la idea de ver ahora cómo se encuentran derivadas parciales para funciones de varias variables. Y aquí les tengo muy buenas noticias. Es prácticamente esto, solo que hay que tratar más variables como constantes. Y aquí me puedo poner muy técnico, escribir las definiciones de límites de esas derivadas parciales, pero en realidad, digamos, aquí se continúan utilizando las mismas reglas de derivación. Entonces, solo se deriva respecto a una variable y el resto se tratan como constantes. Y otra observación que hay que hacer es que, digamos, si la función tiene n variables independientes, entonces va a tener n derivadas parciales, una para cada una de las variables. Entonces no son ejercicios complicados, pero sí en algún momento se vuelven demasiado tediosos tener que derivar respecto a todas esas derivadas parciales. Entonces, hagamos aquí unos ejercicios. Aquí les voy a poner un ejercicio bonito. A ver, ejercicio 3. Encuentre las derivadas parciales de las siguientes funciones. Si me falta un problema con la regla del cociente. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función f de x, y, z, x más y más z, y dividido x más y. No, pero es que x más y se simplifica mucho. X menos y está bien. Es que si no, con el x más y pueden hacer una hackeada. Entonces este problema está bastante interesante.
tenemos que encontrar 3 derivadas parciales, pero aquí sí, desafortunadamente, vamos a tener que usar la regla del cociente. Pero lo único es que tenemos que tener solo un poco de cuidado al utilizar esta regla del cociente. Entonces hagamos df de x. Aquí voy a usar delta porque se mira más bonito, pero igual la respuesta va a ser un cociente. Entonces empiezo derivando todo lo de adentro, todo el numerador respecto a x. Entonces, como van a ver, aquí voy a tener 1. 1 por el denominador, x menos y. Luego menos la derivada del numerador que respecto a x, que solo es 1, por el numerador. Desafortunadamente no es un ejercicio complicado. Y luego todo esto dividido x menos y al cuadrado. Lo podemos dejar así o podemos ver de que x menos x se cancela. Menos y nos queda menos 2 por y. Y luego menos z. Entonces aquí ya estamos. Encontremos la parcial de f respecto a y. Y la parcial de f respecto a z. La de f respecto a z es facilísima. Afortunadamente aquí no puse un más z, si no, sí se vuelve tedioso este problema. Entonces, una historia bastante similar. La derivada de y respecto a y es 1. Lo multiplico por la segunda función. Menos. La derivada del denominador es menos 1. Entonces aquí va a parecer extraño, pero esos dos signos negativos se van a cancelar entre sí. Por la primera función, o el denominador, esa es la regla ABA. Y luego dividido x menos y al cuadrado. Cristian, Sí. si está derivando el denominador. Perdón, es respecto a y. ¿Cómo está? Sí, es respecto a y, gracias por ver. Sí, la derivada es respecto a y. Sí, entonces como la derivada es respecto a y, aquí tengo 1 por esto, menos por menos 1 por el numerador. Y luego todo esto dividido el denominador al cuadrado. Entonces aquí voy a tener 2 por x más 0 más z. Entonces, quedan bastante similares estas parciales. Y como les decía, esto es f subíndice x y esto es f subíndice y. Ahora la de z podemos repetir esta historia, pero la ventaja es que podemos tratar x menos y como una constante. Entonces lo bonito de f de z es que solo derivo el numerador, la derivada del denominador respecto a z es 1 dividido x menos y. Entonces este les queda bien rápido. Y eso es todo. Si se van por el otro camino de la regla del cociente, les queda 1 por x menos y menos la derivada de esto respecto a z, que es 0, dividido el denominador al cuadrado. Entonces este es un camino más largo, pero igual les queda 1 dividido x menos y. Entonces, así nos queda este. Ya tenemos ahí una regla del cociente. Hagamos otros 4 más. Este no me gusta mucho, pero igual vamos a ver ahí qué simplificaciones podemos poner. Entonces voy a poner aquí solo w por x al cuadrado. Logaritmo de x más x por y por z al cubo. Sí, yo creo que así está bien. Entonces empecemos a calcular todas estas derivadas parciales.
Aquí pareciera que voy a tener que hacer una regla del producto, pero yo creo que solo para una de las variables voy a tener que lidiar con la regla del producto. Entonces empecemos encontrando la derivada parcial de h respecto a w. Este es facilísimo porque solo tengo que derivar w. Entonces la derivada de w es 1. Y luego ese logaritmo lo copio tal como está. Porque ahí no depende de w, pero igual es una constante que se está multiplicando con w. Entonces, y el orden de las derivadas parciales no importa. Pueden encontrar primero h de z, h de y, pero voy con el orden en que se van introduciendo estas variables. Entonces la derivada parcial de h respecto a x, y aquí sí les tengo malas noticias. X está acá y X también está acá. Entonces aquí sí hay que usar una regla del producto en X. Entonces de primero digo 2 por W por X, por todo ese logaritmo. Más, y ahora copio la primera función. Y luego tengo que derivar este logaritmo. La derivada de este logaritmo es 1 dividido todo eso. X más X por Y por Z a la cuarta. Por la derivada de lo de adentro respecto a X. Entonces aquí va a tener 1 más Y por Z a la cuarta. Entonces pueden ver que sí se complicó un poco más, pero igual no es tan complicado. Lo único es ver bien cuándo se tiene que utilizar cada una de las reglas. Y bueno, aquí en realidad mejor no hubiera escrito las 4 variables. Esto no es necesario que lo escriban, hace el problema más innecesariamente más largo. Entonces miremos ahora con y. Aquí no tengo y, entonces solo copio estas constantes. W por X al cuadrado. Y aquí sí tengo Y, entonces tengo que derivar todo eso respecto a Y. 1 dividido eso. X más X por Y por Z a la cuarta. Por la derivada de todo esto respecto a Y. 0. X por 1 por Z a la cuarta. Estos los pueden juntar como wx al cubo por z a la cuarta. No hay ningún problema. Y solo hagamos h de z. H de z va a ser bastante similar a h de y. Entonces vuelvo a copiar w por x al cuadrado. 1 dividido eso. Ahora muchos de estos problemas no tienen aplicaciones prácticas. Esto solo es para que practiquemos con suficiente grado de detalle todas las reglas de derivación y con derivadas parciales. Entonces aquí va a tener un 4 por z al cubo. 4 por x por y por z al cubo. Y esto sería todo para este problema. Entonces, sigamos haciendo más de estos problemas. Todavía nos quedan 3 más. Y así nos emparejamos con la otra sección. Entonces tenemos aquí, una función exponencial. Pongamos secante. No hemos trabajado con secante. Secante lo ignoramos por completo. Secante de x. Y al cuadrado más... ¿Qué otra función? Con tangente no he trabajado. Pongamos cosecante. Eso está bien. Entonces, aquí ahora solo tengo que encontrar 3 derivadas parciales. Tenemos un producto, pero ninguna de estas dos funciones tiene. Aquí solo tengo x y aquí no. Aquí solo tengo y, aquí tampoco. Entonces no hay un producto como entre funciones de la misma variable, sino son productos entre funciones de diferentes variables.
Entonces aquí lo único que tengo que hacer es tomar en cuenta la regla de la cadena. Y bueno, aquí ni siquiera, porque aquí digamos, cuando derivo respecto a x, la derivada de secante es secante por tangente y copio esa raíz. Ahora, si esto estuviera aquí adentro, ese problema sería más interesante. Pero no está adentro, entonces esto sería todo. Solo para evitar ambigüedad voy a poner aquí un paréntesis. Entonces g de y, esto es un poquito más interesante. Copio secante de x. Y aquí tomo la derivada de esta raíz cuadrada. Entonces aquí voy a tener un medio por la derivada respecto a y de este término, que es 2 por y. Entonces van a ver que aquí lo único que nos sobrevive es la y, porque tengo 2 por y dividido 2. Y luego vuelvo a escribir esta función, todo lo que está dentro de la función potencia, pero recuérdense que con las reglas de funciones potencias, la potencia disminuye en 1. Entonces tengo un medio por y al cuadrado más cosecante de z a la menos un medio por 2 por y. Ya la última que nos falta es la que sucede con cosecante. Va a ser bastante similar a esta. Solo que yo creo que ahí sí vamos a tener que cargar el 1 medio. Entonces la derivada parcial de esta respecto a z es secante de x. Y por 1 medio, pongámoslo por 1 medio. Todo esto lo copio tal como me lo están dando. Pero ahora la potencia es menos 1 medio. Y luego tengo que encontrar la derivada de cosecante, que es menos cosecante por cotangente. Pero es cosecante de z. Sí, hay cuidado con las variables. Y pongamos este signo menos hasta adelante de esta expresión. Y ahí estamos. Y estas serían las tres derivadas parciales de esta función. Entonces miremos qué otros problemas hay aquí. Entonces, hagamos problemas de y. Yo creo que tal vez vamos a terminar un poco temprano. Pero igual, digamos, podemos ver qué hacemos en estos 10 minutos. R, teta y phi. Esta es otra letra griega, phi. El equivalente a la letra F latina. R, pero pongamos algo un poco más interesante. Trabajamos con tangente. Coseno hiperbólico de... Cristian, disculpe, Sí. ¿podría bajar un poquito su hoja? Es que... Para copiar las derivadas parciales. Sí, gracias por... Disculpe. No, está bien, está bien. Ahorita, como pueden ver ustedes, generalmente les van a tocar problemas más interesantes. Podemos trabajar con este. Entonces, otro problema que no tiene mucho sentido, pero igual, digamos, ya con esto vamos a cubrir más de lo que se debe este tema de cómo encontrar derivadas parciales. Entonces la idea es que quiero encontrar la derivada parcial de esta función de p mayúscula respecto a r. Entonces aquí tengo 1 dividido r al cuadrado. Recuérdense que 1 dividido r al cuadrado es r a la menos 2. Entonces en realidad lo más fácil de este problema es derivar r a la menos 2. Todo esto de acá no depende de r, el numerador no depende de r. Entonces tranquilamente esta derivada parcial es menos 2 por r a la menos 3 por ese coseno hiperbólico que está ahí de espectador. Y aquí ya terminamos. Entonces, puedo ahorita derivar respecto a teta.
Entonces tengo 1 dividido r al cuadrado. Lo pueden escribir como 1 dividido r al cuadrado o r a la menos 2, no importa. Pero ahorita lo más importante de este paso es derivar coseno hiperbólico. Entonces la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Copio toda esa función. Pero ahorita tengo que derivar, tengo que encontrar la derivada del logaritmo de base 2 de teta. Entonces solo recuérdense que las derivadas de esos logaritmos son bastante parecidas a las del logaritmo natural. Copio la constante, dividido lo que está dentro de este logaritmo, pero como aquí tengo un logaritmo de base 2, tengo que agregar también en el numerador el logaritmo natural de la base de este logaritmo. Entonces esta sí es un poco rebuscada, pero igual, digamos, solo son como lo de la función exponencial natural. En esta multiplican por el logaritmo natural y en esta otra dividen dentro del logaritmo natural. Algunas personas lo que hacen acá es un cambio de base, escriben esto como logaritmo natural de teta dividido logaritmo natural de 2 y ya se van con la regla más común de la derivada del logaritmo natural. Este signo no me gusta mucho ahí, pero dejémoslo ahí, por lo menos tengo paréntesis. Entonces ya, que esta era la derivada parcial más complicada. Hagamos P de phi. Entonces otra vez es la misma historia. Tengo una constante ahí, 1 por r al cuadrado de espectadora. Sí. Solo ese r elevado a menos 2 de hasta arriba, es que me confunde si se está multiplicando. No, aquí lo que hice fue una observación porque lo que dije es que 1r dividido r al cuadrado es lo mismo que r a la menos 2. Ok, sí, es que me tenía un poco confundido, no sabía. Sí, y esto todo lo hice para evitarme la regla del cociente. Porque hasta si uno se anima a hacer este problema con la regla del cociente, tal vez uno empieza a derivar esta función. Pero no hay necesidad de derivarla porque esta no depende de r. Si aquí tuviera un r al cuadrado, y ahí sí hay que hacer una regla del cociente, y ahí sí el problema se pone más tedioso. Entonces, digamos, aquí tengo seno hiperbólico. Phi al cuadrado menos 4 por logaritmo de 2 por teta. Y luego encuentro la derivada de lo de adentro respecto a phi. Entonces aquí tengo un 2 por phi. Lo puedo poner al final de la expresión o lo puedo poner al principio solo para que se mire un poco más claro. Entonces tengo 2 dividido phi dividido r al cuadrado. Entonces hay un montón de formas de escribir estas derivadas parciales. Si pusieron 2 por phi al final, no importa. Pero así se mira un poco más organizado. Entonces, hagamos un último problema. Este yo creo que lo voy a quebrar en varias partes. La función u, seno de a por w más b por x al cuadrado, menos coseno de, podemos poner acá c por x, más d por y al cubo. Yo creo que con esto ya estamos más que bien. En la sección anterior trabajé un problema similar, pero toda esta torta estaba dentro de un seno. Entonces este es otro problema, es solo que nos dice tenga cuidado con cómo va derivando cada una de las variables. Entonces aquí tengo que derivar respecto a w, respecto a x, respecto a y, y pongamos aquí una variable z, solo por poner algo, para que sea de 4 variables. Entonces respecto a w, mucho cuidado, estas dos funciones no dependen de w, entonces
ni tengo que pensar en ellas a la hora de derivar respecto a W. Entonces cuando derivo respecto a W tengo la derivada de todo esto respecto a W es simplemente la constante A. Y luego pongo coseno de A por W más B por X al cuadrado. Yo creo que aquí tal vez no estoy siendo del todo correcto, porque aquí pareciera que tenemos 8 variables independientes, pero en realidad solo quiero tener 4. Aquí si hubiera especificado que las variables son W, X, Y y Z. Entonces esto es U de W. U de X, aquí está un poco más interesante porque X está en esta función y en esta otra. Entonces aquí pueden ver que la derivada de esto es 2 por B por X. Coseno de A por W más B por X al cuadrado. Y luego acá voy a tener la derivada de esto respecto a X es menos C. Pero aquí es igual la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno. Y otra vez, aquí tengo un más 0 que ni lo escribo. Pongamos U subíndice Y. Aquí tengo 0. Derivo esta expresión. Menos 3 por dy cuadrado. Pero como la derivada de coseno es seno, menos seno, entonces este signo se cancela. Cristian, disculpe, ¿Sí? ¿no se podría bajar un poquito? Ah, sí, sí. Gracias por recordarme, sí. Creo que tu nombre es Luisa. Entonces luego de último la derivada parcial respecto a z, ignoro este término y ya solo derivo este. Ahorita por el día de hoy hicimos suficiente. Entonces 4 por z al cubo e a la z al cuadrado. Muchas veces de primero derivo lo de adentro y después derivo lo de afuera, pero es solo porque así se mira más bonito que e a la z a la cuarta por 4 por z al cubo. Esto casi que da la tentación de juntar todo eso como 4 por z a la 7. Entonces digamos, nos faltan todavía las segundas derivadas parciales, pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. Yo creo que por el día de hoy ya hicimos más que suficiente. De hecho yo creo que ya llegamos a las 12 menos 10. Entonces yo creo que por hoy ya hicimos un montón, como unas 6 u 8 páginas. Ya ahorita digamos, como van a ver, ya van a poder hacer casi que los primeros 4 problemas de la tarea. No estoy seguro cuántos ya van a poder hacer, pero ya el jueves y el viernes vamos a tratar de terminar esos temas y eso es lo único que no me gusta mucho de tener ahorita multivariable en verano o cualquier curso de matemática en verano. Que si cada día uno va a un tema y luego uno está tratando de asimilar el tema y luego tema nuevo el siguiente día, tema nuevo dentro de 2 días. Entonces sí se vuelve un poco pesado, pero por lo menos ahorita no tienen muchos cursos en verano. Generalmente este curso en semestre regular se vuelve desafiante porque tienen física, microeconomía, costos, etcétera, etcétera. Entonces miremos bien cómo está. El primero ya lo pueden... A ver, ¿qué es eso? Dios mío. Entonces ya pueden hacer encontrar el centro y el radio de esas esferas, graficar el dominio de estas funciones, las curvas de nivel,
Las derivadas parciales. Mañana les explico a qué me refiero yo con productividad marginal, costo marginal y todo, pero igual es en teoría, ya pueden hacerlo. El sexto todavía no, pero en realidad, digamos, encontrar segundas derivadas es solo encontrar las derivadas parciales de f de x y de f de y, entonces les van a salir 4. Eso ya mañana lo van a poder hacer. Plano tangente también es un tema que vamos a ver mañana. Y ya lo único que nos va a quedar pendiente son las derivadas parciales implícitas y la regla de la cadena. Sí, yo creo que tal vez podamos ver también mañana derivación implícita. Y estos 9 y 10 es regla de la cadena. Y de regla de la cadena todavía no estoy seguro si vamos a poder terminar esos temas este viernes. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no tienen, digamos, ninguna pregunta, pueden salirse ya de la sesión. Nos vemos mañana.